Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Notre Dame de París de Victor Hugo. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen largo libro por libro de Notre Dame de París de Victor Hugo. Libro primero. La catedral de Notre Dame se hace sentir desde las primeras líneas. El narrador intenta expresar con palabras la impresión que podría sentir el lector al cruzar el umbral del gran vestíbulo. Para ello describe con detalle la arquitectura con sus techos abovedados góticos, sus enormes pilares, sus hileras de estatuas de los reyes de Francia y más. En París todo el mundo está de fiesta, pues el hijo del rey está a punto de casarse con una princesa flamenca. Una multitud de curiosos se reúne fuera de la catedral, en medio de un frío glacial. Al principio se habían reunido para ver la obra del poeta Gringoire. Sin embargo, mientras esperan, se celebra un concurso de muecas para elegir al próximo Papa de los Tontos. Todo el mundo participa alegremente, riendo y creando divertidos gestos faciales. Finalmente, un hombre gana el concurso sin ni siquiera intentarlo. Lo único que tuvo que hacer fue presentarse a la multitud. Todos le reconocieron al instante a ese ganador como Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Se oyeron insultos y rumores sobre él por todo el auditorio. Finalmente, Quasimodo fue nombrado Papa de los Tontos y desfiló por el palacio antes de hacerlo por las calles. Mientras la mayor parte de la multitud ya se ha marchado, el poeta Gringoire y algunos niños prefieren acercarse a la plaza, pues la gitana Esmeralda acaba de empezar a bailar. Libro segundo. En la plaza de Greve, en pleno centro de la ciudad, se ha encendido una gran hoguera. El poeta Gringoire se dirige hacia allí. Una gran multitud se apresura también para ver bailar a la joven Esmeralda. Es tan hermosa y tan grácil que el poeta la compara con una visión celestial. La actuación de Esmeralda se ve interrumpida por la procesión del Papa de los Locos. Quasimodo sigue siendo llevado en alto y se muestra orgulloso y feliz. De repente, un hombre se acerca corriendo y le arrebata con rabia a Quasimodo la insignia dorada del Papa de los Locos. El poeta Gringoire le conoce como Claude Frollo, el archidiácono de la Catedral de Notre Dame de París. Quasimodo salta al suelo, cae de rodillas a los pies de Frollo e inclina la cabeza antes de que éste se lo lleve. Más tarde, Gringoire empieza a seguir a la gitana Esmeralda sin saber muy bien por qué. Las calles se empiezan a vaciar según cae la noche. En un recodo de una de las calles, Esmeralda es atacada por dos hombres. Gringoire, que estaba al lado, se apresura a ayudarla. Reconoce a Quasimodo como uno de los atacantes, que ya huye con Esmeralda en brazos. En ese momento aparece Febo, un capitán de arqueros de la artillería del rey. Le arrebata a la joven a Quasimodo y lo captura. Esmeralda da las gracias al capitán Febo, se baja del caballo y huye. Gringoire continúa su viaje por las calles de París y es abordado por unos gitanos que dicen llevarle a la Corte de los Milagros, donde reside Coplin, su rey. Coplin, encaramado a un barril frente a una hoguera, anuncia que Gringoire va a ser ahorcado. Sin embargo, como es costumbre, Coplin se dirige a la asamblea para preguntar si alguna mujer quiere tenerlo, lo que permitiría perdonarle la vida. Algunas de las mujeres se niegan, pero entonces Gringoire reconoce a Esmeralda y pronuncia su nombre. La joven le mira y acepta tomarle por esposo. Gringoire sigue a Esmeralda hasta su habitación. Cuando él la alcanza, ella saca una daga para defenderse y le dice a Gringoire que solo se casó con él para salvar su vida igual que él antes había hecho con ella. Gringoire promete no tocarla y le hace preguntas sobre sí misma y su vida, pero las respuestas de Esmeralda son vagas. Libro tercero. El narrador describe detalladamente la Catedral de Notre Dame en este capítulo. Expresa también sus sentimientos de indignación ante, cito textualmente, las innumerables degradaciones y mutilaciones que el tiempo y los hombres han infligido a este venerable monumento. También el narrador describe la iglesia como tan grande y sobrecogedora que inspira terror a sus visitantes. Comparada con un edificio de transición, documenta los cambios entre la arquitectura románica y la gótica. La catedral puede leerse como un reflejo de la historia, la ciencia y el arte francesas. Edificios como Notre Dame tardan siglos en construirse, y su arquitectura suele cambiar mientras aún están en construcción. A continuación, nuestro narrador aprovecha el capítulo siguiente para ofrecer una historia detallada de la evolución y el crecimiento de París desde sus primeros días.
La arquitectura de la ciudad se definió principalmente por los estilos románico y gótico. Más tarde estos dieron paso al estilo renacentista que el narrador lamenta que se está desvaneciendo cada día. Libro cuarto. Este libro retoma la historia de Quasimodo. Se nos cuenta que fue abandonado en la puerta de la catedral cuando solo era un bebé. Dado su aspecto, nadie lo quería, excepto el sacerdote Claude Frollo, que tomó la iniciativa de adoptarlo. Ahora, campanero de Notre Dame, Quasimodo apenas conoce el mundo fuera del edificio. La vida en la catedral afectó a su oído. Se quedó completamente sordo a los 14 años a causa del estruendoso ruido de las campanas. Su sordera le causó aún más aislamiento y depresión. Le resultaba difícil percibir con precisión el mundo exterior, y esto le hacía reaccionar violentamente ante la crueldad de la sociedad. La única persona a la que quiere más que a la catedral es a Claude Frollo, que le educó. Libro quinto. En este libro, basado en la afirmación de Frollo de que los libros matarán a las iglesias, el narrador se permite una pequeña digresión. El sacerdote está alarmado por el desarrollo de la imprenta, que significaba que la gente ya no tendría que ir necesariamente a la iglesia para acceder a la información y a un camino hacia Dios. Por otra parte, Frollo también temía que los libros perjudicaran a la arquitectura. Hasta ahora, la arquitectura era el gran libro de la humanidad, capaz de expresar todas las creencias de una civilización. El narrador piensa que esto se debe a que cada generación quiere dejar una huella o una influencia. Los edificios son más difíciles de destruir que los libros, por lo que su influencia puede parecer más duradera. Pero en el siglo XV todo cambió. La información empezó a difundirse más ampliamente a través de los libros, por lo que la arquitectura fue destronada. Libro sexto. El juicio de Quasimodo por atacar a Esmeralda se celebra en el Grand Châtelet. Le hacen muchas preguntas, pero el pobre, al ser sordo, responde a destiempo y no comprende en absoluto lo que se le está preguntando. Molesto, el preboste condena a Quasimodo a ser apaleado en la plaza de Greve. Quasimodo llega a la plaza atado con cuerdas, a esa misma plaza donde el día anterior fue aclamado como Papa de los locos. Le quitan la camisa y empiezan a caer latigazos y azotes ante la hilirante multitud. Frollo, que presencia la escena, se aparta sin acudir en ayuda de su discípulo. Quasimodo pide un vaso de agua, pero la multitud le responde lanzándole piedras. Finalmente aparece la bella Esmeralda. Sube por la escalera hasta la plataforma de la picota, se inclina sobre Quasimodo y le acerca un vaso de agua a los labios. El jorobado intenta besarle la mano para darle las gracias, pero ella se retira, asustada, y huye. Libro séptimo. Varias semanas después, encontramos a Febo y a su prometida Flor de Lis, por la que claramente no siente nada. Fuera, Esmeralda sigue bailando en la calle. La joven se ha enamorado del capitán Febo desde que éste la salvó varias noches antes. El propio Febo no es inmune a los encantos de la gitana, por lo que le pide verse con ella esa noche a escondidas. Más tarde, cuando Frollo se tropieza en la calle con Febo, este se jacta de la cita que le espera con Esmeralda. El sacerdote le sigue y se esconde en una habitación contigua donde los jóvenes van a encontrarse. Llega Esmeralda y Febo intenta convencerla de que pase la noche con él, diciéndole que la ama. Aunque al principio duda y es reacia, Esmeralda teme decepcionar a Febo, así que cede. Pero en ese instante ve la cara del sacerdote Frollo y cómo su daga cae sobre Febo. Esmeralda se desmaya, y cuando vuelve en sí, Febo está muerto y Frollo se ha ido. En la habitación solo está la policía, que la acusa del asesinato del capitán. Libro octavo. Ha pasado un mes y nadie ha visto a Esmeralda. Por fin, el poeta Gringoire la encuentra por casualidad en el Palacio de Justicia mientras se celebra su juicio. De forma surrealista, Yalí, su cabra, es interrogada como testigo. Luego interrogan a Esmeralda, que niega vehementemente haber apuñalado a su amante Febo. Según ella, el agresor era un sacerdote que la había seguido. A continuación, Esmeralda es conducida a una pequeña habitación llena de instrumentos de tortura. Mientras sus verdugos se preparan para aplastarle la pierna a la joven, esta, aterrorizada, confiesa todo aquello de lo que se le acusaba. En consecuencia, es condenada a morir en la horca. Esmeralda es conducida a una mazmorra del Palacio de Justicia. Su aislamiento le hace perder toda noción del paso del tiempo, pero un día despierta y se encuentra con un hombre encapuchado que le ordena que le siga.
Froyo, a quien la joven reconoce como el asesino de Febo, le dice que la ama desde que la vio bailar en la plaza de la catedral. Por eso intentó secuestrarla con Quasimodo. También le dice que él hizo que la detuvieran para que así no pudiera escapar de él. El sacerdote le ruega que se apiade de él y que huyan juntos, aunque le odie. Sin embargo, Esmeralda, por supuesto, le rechaza. En el capítulo siguiente nos enteramos de que Febo no está realmente muerto. Está en realidad vivo y recuperándose de sus heridas. De vuelta en casa con su mujer, Flor de Lis, el capitán miente a esta y le dice que fue herido en una batalla, no durante un encuentro con un amante. Febo, mirando desde el balcón, se da cuenta entonces de que la gente se está reuniendo alrededor de Notre Dame. Cuando pregunta la razón de tal revuelo, Flor de Lis le informa de que una bruja está a punto de ser ahorcada. El carruaje que transporta a Esmeralda se abre paso entre la multitud y Febo palidece al verla allí dentro. El sacerdote Froyo, encargado de encomendar a Dios el alma de la gitana, se acerca a Esmeralda y le susurra que aún puede salvarla si ella quiere. Pero ella, una vez más, le maldice. Cuando la joven levanta la vista, ve a Febo de pie en un balcón junto a Flor de Lis. Ella se sobresalta y le llama, pero él no reacciona. Un poco más allá, en la galería de estatuas de la catedral, nadie se ha dado cuenta de que Quasimodo ha colgado una cuerda sobre los escalones de la entrada. Descolgándose de ella, derriba a los verdugos y llega rápidamente hasta Esmeralda, a la que agarra para volver con ella al interior de la catedral. Los verdugos se quedan entonces indefensos, ya que la iglesia es un lugar de refugio en el que tienen prohibido entrar para recuperar a Esmeralda. Libro noveno. Esta vez el sacerdote Froyo no tiene nada que ver con el secuestro de Esmeralda por parte de Quasimodo. El clérigo siente que se ha distanciado de la religión y le consume la culpa por lo que ha hecho a Esmeralda. Piensa que ahora sus votos, su castidad y su creencia en la ciencia y la religión carecen de sentido y son inútiles. También reflexiona sobre cómo habrían sido sus vidas si él no hubiera sido sacerdote y si Esmeralda no hubiera sido gitana. Se desespera por lo que podría haber sido. Abrumado por el dolor al pensar que Esmeralda ha muerto a manos de su ahijado el jorobado, Froyo se derrumba por dentro. En la catedral de Notre Dame, en una de las torres, se había construido una celda para albergar a los refugiados, y es allí donde Quasimodo lleva a Esmeralda. La joven está asustada y confusa e intenta hablar con Quasimodo, que no puede oírla por su sordera. Su captor le lleva un colchón para que duerma y algo de cena para que pueda comer. El jorobado se da cuenta de que su aspecto asusta a Esmeralda, así que le pide que no le mire, sino que solo le escuche. Le advierte entonces de que no salga nunca de la catedral, pues entonces les matarán a los dos. Quasimodo también le confiesa que la salvó porque aquel día, mientras le torturaban en la plaza, ella le mostró amabilidad, incluso a pesar de que él antes la había intentado secuestrar. Le da también a Esmeralda un silbato para que pueda llamarle si le necesita. Pasan los días y Esmeralda empieza a sentirse segura. Sigue pensando en el capitán Febo e ingenuamente cree que la ama. Quasimodo se ofrece a buscarle para contentar a la que ahora es su amiga. Sin embargo, cuando el jorobado encuentra al capitán, este se niega a seguirle. Quasimodo regresa entonces a la catedral y le dice a Esmeralda que no ha podido encontrar a su amante. Febo descubre entonces que Esmeralda sigue viva y que está en la celda. Conmocionado por la noticia, se encierra en su torre durante semanas. Desde allí además puede ver a Esmeralda y a Quasimodo, cuya relación es cada vez más estrecha y le pone celoso. Una noche, alguien irrumpe en la celda de Esmeralda y se mete en la cama con ella. La gitana, viéndose en peligro, busca a tientas el silbato de Quasimodo en el suelo y lo hace sonar. Al instante, Quasimodo aparece y se ensaña con el intruso, que resulta ser Claude Froyo. No obstante, cuando Quasimodo reconoce al clérigo, aquel que lo adoptó y le ha querido siempre, le deja marchar. Libro 10. En la corte de los milagros, el poeta Gringoire se entera de que Esmeralda no fue quemada en la hoguera y que en cambio fue rescatada y ha encontrado refugio en la catedral de Notre Dame. Sin embargo, un día Froyo aparece para informarle al poeta de que Esmeralda va a ser ahorcada dentro de 3 días. El clérigo cuenta esta mentira porque cree que el poeta puede ayudarle a salvarla acudiendo a la iglesia y disfrazando a Esmeralda con sus ropas para poder sacarla a escondidas. El poeta Gringoire teme que le ahorquen a él, pero Froyo le recuerda que le debe la vida a Esmeralda, que una vez le salvó. Gringoire propone una alternativa.
recurrirán a la ayuda de los gitanos y vagabundos que se reúnen en la Corte de los Milagros. En la Catedral de Notre Dame de París, Quasimodo hace una última ronda de noche. Sube a lo alto de la torre y observa con inquietud una multitud reunida en la plaza bajo el manto de la oscuridad. Sabe que vienen a por él, así que decide defender la catedral hasta la muerte, pase lo que pase. A la cabeza del grupo está Coplin, que exige el regreso de Esmeralda. Si no, saquearán la iglesia. Una enorme viga de madera cae entonces sobre la multitud. Los que no están heridos intentan derribar la puerta. Desde lo alto, Quasimodo lanza piedras. Informado de una sublevación en París, el rey, furioso, ordena exterminar a los rebeldes y ahorcar a Esmeralda, a la que considera el origen de todo lo ocurrido. Gringoire, el poeta y marido de Esmeralda, se apresura entonces a buscar a Frollo y juntos repasan su plan para secuestrar a Esmeralda. Los oficiales del rey llegan también a la plaza, dirigidos por el capitán Febo. Los rebeldes gitanos y vagabundos que aún quedan vivos tras los ataques de Quasimodo se ven superados en número y huyen. Quasimodo, triunfante, sube a la torre de Esmeralda y encuentra su habitación vacía. Libro 11. Efectivamente, Gringoire y Frollo habían conseguido llegar a la joven. Gringoire deja entonces a Esmeralda sola con Frollo. Frollo le dice a la joven que el destino los ha unido de nuevo y que aún puede salvarla. Solo puede elegir entre él o la horca. Esmeralda le responde que la horca no la aterroriza tanto como él. Frollo vuelve a sentirse abatido y empieza a llorar, suplicándole una palabra amable a la vez que le amenaza recordándole que tiene su destino en sus manos. Esmeralda lo llama asesino como toda respuesta. Entonces, enfurecido, Claude Frollo la encierra de nuevo en una mazmorra del Palacio de la Justicia. La suerte quiso que la madre de Esmeralda también estuviera encerrada en la celda contigua. Una madre a la que nunca había conocido y de la que fue arrancada al nacer por un grupo de gitanos. Llegan a reconocerse, entre otras cosas, por el collar que lleva Esmeralda. Se abrazan en la oscuridad de la celda. Cuando los oficiales dirigidos por el capitán Febo llegan a la mazmorra en busca de Esmeralda, su madre casi consigue hacerles creer que se ha escapado. Pero justo cuando están a punto de marcharse, Esmeralda oye la voz de su amante Febo y no puede evitar llamarle y evidenciar su presencia. Los oficiales la oyen, derriban la puerta y arrastran a Esmeralda a la horca. Desgraciadamente, su madre muere intentando intervenir. Mientras tanto, Quasimodo registra la catedral de arriba a abajo. Cada vez está más convencido de que es Frollo quien se ha llevado a Esmeralda. Se debate intensamente entre su devoción por el sacerdote y su indignación. Desde la distancia, Frollo observa cómo arrastran a Esmeralda hasta la horca y la cuelgan. Cuando Frollo empieza a reírse, Quasimodo aparece y le empuja violentamente desde la torre. El sacerdote cae al vacío. Desesperado por lo que acaba de hacer, Quasimodo rompe a llorar. Las dos únicas personas a las que ha amado, Esmeralda y Frollo, ya no existen. En el capítulo final nos enteramos de que Quasimodo desapareció poco después de estos sucesos y nunca se le volvió a ver. Unos años más tarde, un sepulturero tropezó con dos esqueletos en una fosa común, entrelazados en un abrazo. Uno lleva un collar peculiar, el otro tiene la columna y una pierna deformadas, pero no muestra signos de haber sido ahorcado. Quasimodo decidió dejarse morir al lado de Esmeralda. Su esqueleto se deshace en polvo cuando el sepulturero intenta sacarlo. Análisis de los personajes de Notre Dame de París. El estilo de escritura excepcionalmente imaginativo de Victor Hugo presenta a cada personaje de la novela como una emoción personificada, una figura social o una idea cultural. He aquí una breve introducción a las figuras clave de Notre Dame de París. Quasimodo, el protagonista principal, es un niño deforme abandonado y adoptado por Frollo, para servir así en la catedral como campanero. Aunque el constante tañido de las campanas le provoca la pérdida de audición, el corazón puro de Quasimodo alimenta un amor especial por los carillones. Muchos sugieren que Quasimodo es la encarnación de la catedral, que también estaba medio en ruinas en aquella época. El sonido de las campanas era admirado por todos, pero todos odiaban la decrepitud del monumento. Esmeralda es una joven gitana cuya belleza y encanto asombran. Es amable, complaciente y algo ingenua. Esmeralda también es huérfana y se reúne con su madre antes de que ambas mueran. Claude Frollo es un sacerdote erudito y archidiácono de la Notre Dame de París. Representa al clero de la época.
Frollo y su hermano pequeño, también mencionado en la novela, quedaron huérfanos cuando sus padres murieron de peste. Frollo se hizo cargo de su hermano pequeño y adoptó también a Quasimodo, criándolo como si fuera su propio hijo. Aunque al principio parece amable y compasivo, su deseo incontrolable de Esmeralda le lleva a la destrucción. Es el antagonista atípico de la novela. El capitán Febo es un mujeriego y capitán de los arqueros del rey. Inunda a Esmeralda de falsas palabras de amor para atraerla hacia él y luego, cuando es acusada falsamente de asesinato, se aparta y no muestra ningún interés por ella. ¿Cuáles son los temas del libro Notre Dame de París? Notre Dame de París de Victor Hugo plantea una definición de monstruosidad a través del personaje de Quasimodo. Toda su identidad se construye en torno al hecho de que se le percibe como un monstruo. Algunos habitantes lo describen como un hombre feo y malvado. A Quasimodo se le contrapone el capitán Febo, descrito como un joven apuesto y carismático que tiene a todas las mujeres a sus pies. Sin embargo, es Quasimodo y no el capitán Febo quien intenta salvar a Esmeralda y finalmente mata al archidiácono, poniendo fin a su reinado de terror. También Esmeralda es vista como una especie de monstruo. Aunque en realidad no es gitana, ya que su verdadera madre no lo era, se la considera y trata como tal. En consecuencia, se le asocia con la brujería y lo sobrenatural. Se decía que los gitanos practicaban la magia negra, participaban en rituales satánicos y secuestraban a niños. Y estas ideas se explotaron ampliamente para autorizar la ejecución del pueblo gitano, representado por Esmeralda en la novela. Al final, los verdaderos monstruos no son Quasimodo y Esmeralda, sino Frollo y Febo. Detrás de este tema central hay muchos otros. Hasta aquí el análisis y resumen de Notre Dame de París de Victor Hugo. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.